Días, amados hermanos, los saludo con la paz del Señor en este día. Le doy gracias a Dios por un día más de vida y le doy gracias a Dios por estar con cada uno de nosotros a lo largo de esta pandemia, en las buenas y en las malas, porque sabemos que Dios nunca nos abandona. Dios siempre va a estar con nosotros en todo momento y creo que hace varias semanas no me presento. Mi nombre es Diego Nicolás Palacios. Soy de la REA 98, la Iglesia Casa de Restauración en Monte Grande, y quería compartir con ustedes una reflexión que veníamos hablando con mi esposa el fin de semana, ¿no? Si tengo mentalidad de Judas o tengo mentalidad de Pedro. Y cualquiera de ustedes puede llegar a pensar Judas, que tengo mentalidad de traicionero. No estoy hablando de eso. O Pedro, ¿qué tengo? Mentalidad de altanero, de enojón, No, tampoco estoy pensando en eso. Estoy pensando en si tengo mentalidad de Judas o si tengo mentalidad de Pedro en cuanto al perdón. En cuanto al perdonarme yo mismo por mis actos. En cuanto a verdaderamente ponerme en manos de Dios y decir: Señor, esta debilidad, este problema, esta aflicción, esta lucha, las dejo en tus manos. Tenemos a dos personajes, ¿no? Acá, a dos apóstoles, que uno tuvo una forma de actuar y otro totalmente distinta, otro. Vemos por un lado a Pedro, ¿no? Que era renegado, el Señor lo reprendió muchas veces. O sea, el Señor lo retó muchas veces, tuvo muchos errores que quedaron plasmados en la Biblia, ¿no? Y tenemos a Judas, que menciona uno, que fue cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero tenemos dos formas de pensar distintas, más allá de que uno haya sido un error muy fuerte y el otro haya tenido muchos errores. Tenemos dos tipos de mentalidades totalmente distintas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros deberíamos tener la mentalidad de ser un Pedro, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras aflicciones, que podamos dejar verdaderamente en manos de Dios nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y que el Señor va a obrar en nosotros, ¿no? Por eso quería leerles un par de versículos, la mayoría son de los evangelios, ¿no? Y quería leerle primero Mateo 26, versículos 74 y 75. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como subtítulo que dice: Pedro niega a Jesús. Pero yo quería concentrarme en los últimos dos versículos, ¿no? Que dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera, lloró amargamente. Ahí tenemos a un Pedro que le había fallado al Señor, a un Pedro que verdaderamente había negado a Cristo. Y es interesante ver cómo lo niega de 3 veces distintas, ¿no? Primero niega simplemente el hecho de conocerlo, la segunda dice que niega y jura, y la tercera dice que niega, jura y maldice. O sea, es como cuando te preguntan algo muy seguido y vos decís: no, basta. La primera capaz respondes bien y la tercera: no, basta, ya no. Y esa fue la forma de responder de Pedro. Y después tenemos a un Judas en Mateo 27, donde tiene como subtítulo muerte de Judas. Desde el versículo 3, 4 y 5 quería leer. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió fuera, fue y se ahorcó. Y tenemos a un Judas que si bien estaba arrepentido por sus actos, al no ver una respuesta positiva, tomó
lo que podríamos decir como una salida fácil. No se perdonó a sí mismo por haber entregado al Maestro y se ahorcó. Una decisión verdaderamente errónea. Y hoy en día, ¿cuántas personas encontramos que por malas decisiones en su vida toman la determinación equivocada? Vemos dos situaciones totalmente distintas. Vemos la forma de actuar mala, por así decirlo, mal hecha, y la otra, que es arrepentirse y volver a empezar de vuelta. Tenemos a un Judas que no aguantó su error, por así decirlo, no soportó el haberle fallado al Maestro y se ahorcó. Una decisión totalmente errónea. Y vemos a un Pedro que, si bien lo negó 3 veces, tenemos en Juan 21, cuando tiene como subtítulo que dice: apacienta mis ovejas. Tenemos a un Pedro que estaba totalmente dolido, un Pedro que estaba totalmente abatido, pero aún así el Señor le responde, ¿no? Y dice el versículo 17, cuando le pregunta por tercera vez Jesús a Pedro, dice: y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tenemos a un Pedro que estaba arrepentido de sus errores, pero que decidió nuevamente caminar otra vez junto al Maestro. Tenemos a un Pedro que, más allá de sus errores, él volvía a empezar de vuelta y nunca decaía, nunca bajaba sus brazos, que tomó la determinación de seguir a Cristo y que, más allá de sus errores, nunca bajó sus brazos. Tenemos a dos personajes distintos, y no hablo específicamente de que Judas se haya ahorcado o que Pedro no lo haya hecho. Yo hablo específicamente del perdón hacia uno mismo, porque nosotros sabemos, amados, que el Señor perdona nuestros pecados, que el Señor perdona nuestros errores y nuestras ofensas. A veces simplemente somos nosotros los que no nos perdonamos, los que llevamos esa carga con nosotros y no la dejamos que se vaya, que no la entregamos verdaderamente en manos del Señor. Verdaderamente lo que quería compartir con todo esto es que nosotros no somos jueces nuestros. El Señor es quien juzga nuestros actos. El Señor es verdaderamente nuestro juez. A nosotros el Padre nunca nos puso como jueces de nadie, pero mucho menos de nosotros mismos. Y a veces cometemos, lo digo porque me ha pasado muchas veces, cometemos el error de creer que somos nuestros jueces, de que hicimos algo mal y de que no tenemos perdón de Dios, así como Judas creía que no tenía perdón de Dios. Esto lo creo yo, ¿no? Pero nosotros tenemos perdón de Dios y encontramos a un Jesús que, más allá de que Pedro lo negó 3 veces y de 3 formas distintas, hasta la última maldiciendo, no quiero ni imaginarme lo que habrá dicho, le dijo: apacienta mis ovejas. Y después le prometió que sobre él iba a edificar su roca. Que quería compartirles con estos hermanos que Dios nunca nos va a juzgar por nuestros errores. Dios nunca nos va a tachar, así como en un colegio pueden tener nuestro, por así decirlo, prontuario de las cosas buenas, de las cosas malas, de nuestras notas en cada materia. Dios dice que hace un bollito con nuestros pecados y lo arroja al fondo del mar. Y así tenemos que hacer nosotros, pensar en nuestra cabeza y decir: si el Señor perdonó mis pecados y verdaderamente estoy arrepentido, ¿quién soy yo para decirme que estoy mal? ¿Quién soy yo para decirme que no puedo? ¿Quién soy yo para decirme que este pecado es imperdonable? Siendo que aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario dijo: hola, yo te redimí de tus pecados. Hola, yo soy Jesucristo, quien te levanta cuando crees que no podés más. Y eso es lo que nos da la certeza de que el Padre nos perdona. Esa cruz no fue en vano. Cada gota derramada de su sangre no fue en vano, amados. Y yo quería compartirles de aquel que siguió caminando, aquel que, más allá de sus errores, nunca abandonó al Maestro, aquel que, mucho más allá de haber tenido esa actitud altanera,
actitudes de enojo, impulsivo, todo lo que uno podría decir, todo lo malo tenía este chabón. Pero nunca, nunca, nunca abandonó al Maestro. Nunca dejó de seguir los pasos de Cristo. Y tenemos un Pedro que en Hechos 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y no quiero mentir, más adelante dice 5.000 y hasta 7.000 y más seguramente, en un solo discurso, en una sola prédica, se añadieron 3.000, 5.000, 7.000 personas. Ese fue el que nunca bajó los brazos. Ese fue el que verdaderamente, como decía la semana pasada, dejó su yugo en manos del Señor y decidió intentarlo nuevamente. Yo te quiero invitar, amado hermano, que si tenés esa mochila en tu espalda de decir: yo no me perdono este error, yo no me perdono haberme equivocado de tal forma, puedas verdaderamente entregarlo en manos de Dios y que podamos entender que Él ya pagó por nosotros, que si verdaderamente estamos arrepentidos, juez tenemos para con Dios, abogado, tenemos para con Dios. Que el Señor Jesucristo siempre nos va a estar acompañando, siempre nos va a estar sustentando, como dice su palabra, con su diestra de justicia. Y que cuando vengan esos pensamientos a querer perturbarnos, porque yo calculo que Judas habrá tenido un montón de pensamientos en su cabeza, y cuando quieran venir esos pensamientos a perturbarnos, podamos decirle: no, el Señor me perdonó, el Señor está conmigo, el Señor me acompaña, y esa cruz, diablo inmundo, fue la que a mí me salvó y la que a mí me perdonó de mis pecados. Y el diablo va a huir porque no le queda otra. Hermanos, esta palabra fue de mucha bendición para mi vida, mucha bendición, y sigue siéndolo, porque sabemos que somos seres humanos y que somos imperfectos y que siempre nos vamos a equivocar. Pero tenemos a alguien, me da gracia porque yo estoy moviendo las manos y las tenía abajo las manos. Tenemos a alguien que va a estar peleando por nosotros, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a juzgar, sea cual sea nuestra falencia. Y yo quería invitarlos, a aquellas personas que están por primera vez quizás escuchando la palabra de Dios, a conocer a este Cristo, a conocer a este buen Padre que no importa nuestros errores, nunca nos va a mirar mal. El ser humano tiene la costumbre de juzgar a las personas o tachar a las personas por sus errores. Tenemos a un Cristo que no lo hace. Tenemos a un Cristo que siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Sea lo que sea que nos hayan hecho creer las personas, no es verdad. Cristo siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Y nunca, nunca, nunca se va a acordar de nuestros pecados. Y quiero invitarte, si estás por primera vez, a recibir esta palabra para tu vida, a que verdaderamente puedas atesorarla en tu corazón, y que si querés recibir a Cristo en tu corazón para sentir ese perdón de tus pecados, puedas repetir una simple oración conmigo. Me gustaría que cierres tus ojos y repitas: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mis errores, y declaro que tú, Señor, los arrojas al fondo del mar. Declaro que desde hoy se corta toda maldición generacional que venía sobre mi vida, y declaro que desde hoy me alcanzan tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero darte la bienvenida si repetiste esta oración de fe a esta familia que es en Cristo Jesús, que tengas acceso al Padre para que puedas orar y pedirle por tus errores, porque sabemos que nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos a aquel que es perfecto, que nos mira con esos ojos de amor que nadie nos va a mirar. Personas que nos aman, quizás al cuarto o quinto error pueden empezar a mirarnos de otra forma, pero sabemos que al Señor le fallamos todos los días y de la misma forma aún así nos ama. Amados, quiero que atesoremos esta palabra en nuestro corazón y que podamos decir: Cristo me ama. Yo verdaderamente me arrepiento de mis errores, pero tengo un Padre que me ama, que nunca me va a tachar de nada. Y esa es mi esperanza.
Y esa es mi fe, en que el Padre nunca va a hacer nada para juzgarme. El Señor siempre me va a esperar con los brazos abiertos. Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor y los bendigo en este hermoso día. Amén.